¿Qué significa realmente ser un caballero medieval? Más allá de la imagen romántica de un guerrero con armadura brillante y espada al cinto, se oculta una realidad mucho más compleja. Ser caballero implicaba cargar con un ideal y una carga. Era vivir bajo un rígido código de honor, servir a un señor feudal, proteger tierras y vasallos, y muchas veces, arriesgar la vida por causas que uno no elegía. La llamada era de la caballería, que floreció entre los siglos XI y XIV, no surgió por casualidad. Fue una respuesta a un mundo caótico y fragmentado, donde la fuerza militar era la moneda del poder. En un feudalismo profundamente jerarquizado, el caballero ocupaba un lugar privilegiado, pero también exigente. Desde muy joven, era entrenado para el combate, para la obediencia y para la piedad religiosa. El título no era simplemente un honor, era una obligación diaria, y sin embargo, no todos los caballeros vivían como en los cuentos. Algunos poseían castillos y tierras, otros apenas podían mantener su equipo, dependiendo de favores o salarios para sobrevivir. Uno de esos caballeros, por ejemplo, fue Geoffroy de Charny, un noble francés del siglo XIV que escribió un manual sobre la vida caballeresca. En el campo de batalla, en él, describía el honor no como algo brillante, sino como algo que debía defenderse incluso en el barro, entre heridas y miedo. Hoy te invito a ponerte su armadura, no como espectador, sino como protagonista. Imagina por un momento que has despertado en pleno siglo XIII, sientes el frío de la piedra bajo tus pies, el olor a heno húmedo en la estancia, y el murmullo de escuderos preparando tu equipo. Afuera, el sol apenas se insinúa entre las almenas, y ya se oyen voces en el patio. Tu cuerpo aún duele de los entrenamientos del día anterior, pero no hay tiempo para descansar. Un caballero no tiene días libres. Cada jornada puede implicar un juicio, una emboscada o una oración por los que han caído. Este es un día en la vida real de un caballero medieval, ni idealizado ni simplificado, tan humano como tú y como yo. El día comienza temprano, incluso antes de la salida del sol. El caballero se despierta en su aposento, una estancia modesta a pesar de su estatus. Las paredes de piedra conservan el frío de la noche, y al abrir los ojos, lo primero que siente es el aire húmedo y cortante que se cuela por las rendijas del ventanal sin cristales. No hay colchones mullidos ni sábanas limpias. Duerme sobre un jergón de paja cubierto por mantas de lana áspera. A menudo, ratones o insectos se cuelan en su habitación, y el olor a humo del gran salón se mezcla con el de la madera húmeda y el sudor seco de la noche anterior. No hay baño como los conocemos hoy. El caballero se lava el rostro con agua fría que le ha dejado su escudero en una jofaina de bronce. Esta agua, traída del pozo del castillo, no siempre es limpia, por lo que se mezcla con vinagre o hierbas aromáticas como lavanda o salvia, tanto para desinfectar como para perfumar. El aseo es rápido, funcional. La higiene en la Edad Media era una batalla constante contra los elementos y las enfermedades, y se hacía lo que se podía con lo que se tenía. Después de vestirse con su túnica de lana gruesa y botas de cuero endurecido, el caballero se dirige al gran salón para tomar un desayuno ligero. Un pedazo de pan duro, algo de queso curado y, con suerte, un poco de tocino o embutido si la despensa lo permite. En lugar de agua, se bebe una cerveza ligera o vino aguado, ya que los pozos solían estar contaminados. El pan, horneado cada varios días, suele estar duro y se remoja en la bebida para hacerlo comestible. El desayuno no es una comida social ni abundante, se come en silencio, de pie o sentado en un banco tosco, ya pensando en las tareas del día. A media mañana llega el momento del entrenamiento. En el patio de armas, el caballero practica con su escudero en espadas de madera pesada, escudos con peso real, movimientos repetitivos que desgastan los músculos. Las armaduras de entrenamiento no son tan completas como las de batalla, pero siguen siendo incómodas y sofocantes. El entrenamiento incluye combates simulados, ejercicios de fuerza y resistencia, práctica de equitación y tiro con arco. El escudero observa, aprende y ayuda, limpiando las armas y ajustando las protecciones. Es común terminar con magulladuras, cortes, leves o torceduras. La dureza del entrenamiento forja tanto el cuerpo como la mente, y aunque a veces se hace por rutina, otras se hace con una tensión palpable. Nunca se sabe cuándo puede llegar la próxima batalla real. Tras el ejercicio, el caballero asume su papel como señor de las tierras. Resuelve pleitos entre campesinos, revisa cuentas y autoriza cosechas. Muchos de los que le rodean no saben leer ni escribir, así que las decisiones deben comunicarse en voz alta, a menudo con la ayuda de un escriba o clérigo. Los temas varían desde pleitos por el uso del agua hasta acusaciones de robo o disputas por herencias. La administración feudal es compleja y muchas veces injusta, pero necesaria para que el castillo y sus tierras funcionen. A esta hora, el sol ya calienta las torres, los herreros martillean en la fragua y los campesinos trabajan en los campos.
y el caballero, desde su posición elevada, observa. Su día apenas ha comenzado, pero ya ha sudado, ha dictado justicia y ha probado su fuerza. Una jornada exigente, sí, pero no inusual. Ser caballero no es solo empuñar una espada, es cargar con un rol, con un peso, con una expectativa constante. Y cada mañana, ese peso vuelve a empezar. Después del almuerzo, y tras un breve descanso para evitar el letargo, el caballero se prepara para continuar con sus deberes vespertinos. El sol del mediodía se cuela por los ventanales del castillo, proyectando haces de luz sobre los suelos de piedra, mientras afuera el aire aún conserva el aroma a hierba cortada y estiércol fresco de los establos. La jornada no ha hecho más que alcanzar su cenit. Si el clima es favorable y no hay amenazas inmediatas, la caza suele ocupar parte de la tarde. No es un pasatiempo frívolo, sino una necesidad estratégica y simbólica. La caza enseña a leer el terreno, a coordinar con otros, a medir la paciencia y a perfeccionar la puntería. Además, reforzaba la imagen del caballero como protector y señor del entorno natural. A lomos de su corcel, acompañado por escuderos, mozos y sabuesos, el caballero se adentra en los dominios boscosos de su señorío. El sonido de la cerradura se va apagando entre las hojas secas, mientras los perros husmean frenéticamente, movidos por rastros invisibles. No es raro ver un ciervo sprintar entre la maleza o a un jabalí emerger con furia, haciendo tambalearse a un caballo. La caza es peligrosa. A muchos nobles han perdido la vida, tras una embestida mal calculada o una caída fatal en terreno irregular. Pero no todos los días permiten semejante despliegue. En muchos casos, la prioridad es la vigilancia. El caballero, como autoridad local, tiene la obligación de recorrer sus tierras y mantener el orden, vestido con una cota de malla ligera y acompañado por algunos hombres de armas. Visita aldeas, inspecciona caminos y se asegura de que los molinos, los campos y los puestos de vigilancia funcionen sin incidentes. Durante estas patrullas puede hablar directamente con los campesinos. Algunos se quejan de disputas por lindes de terreno, otros informan sobre animales desaparecidos o sobre extraños en la zona. Muchos campesinos le temen, otros lo veneran y unos pocos lo ven como una figura lejana e inaccesible. A menudo es el escudero quien toma nota mental de los problemas, para luego comunicarlos al mayordomo o al escribano, dado que el analfabetismo es aún común, incluso entre algunos caballeros. En días especiales o durante festividades, el castillo cobra vida con los torneos. La plaza de armas se convierte en un hervidero de actividad. Se levantan gradas de madera, se adornan con pendones de colores y las familias nobles se preparan para contemplar la justa. El caballero se coloca su armadura ceremonial, más vistosa que práctica menos, y espera su turno. Las lanzas se preparan, los escuderos ajustan las cinchas del caballo y un heraldo anuncia el combate. El choque de dos caballeros al galope no es un juego. Las lanzas se parten con violencia, el público grita y aplaude, y los contendientes pueden acabar con costillas rotas o inconscientes sobre el polvo. Para el caballero, participar en el torneo es tanto un deber como una forma de reafirmar su estatus. Ganar una justa podía significar ganarse el favor de un noble más poderoso, o incluso el corazón de una dama de la corte. Si el día ha sido particularmente agitado, la tarde termina con algo más reposado en el estudio, en una pequeña estancia anexa al oratorio del castillo. Iluminada apenas por la luz anaranjada del sol poniente, el caballero se sienta frente a un atril. Un clérigo, vestido con sencillez, le guía en la lectura de textos latinos. A veces son pasajes de la Biblia, otras veces crónicas de batallas pasadas o tratados sobre estrategia militar. Los libros, escritos a mano en pergaminos costosos, son escasos y valiosos. Solo las bibliotecas monásticas o los castillos más ricos poseen una colección decente. La lectura es lenta, difícil y muchas veces más simbólica que práctica, pero el conocimiento, incluso mínimo, confiere poder. Saber escribir una carta, interpretar una ley o recordar un linaje puede marcar la diferencia entre un caballero respetado y uno relegado al olvido. Antes de que caiga la noche, el caballero se despide del clérigo y observa por la ventana como el cielo se tiñe de tonos rojizos. Su cuerpo acusa ya el peso de la jornada, pero aún queda una parte esencial del día por vivir. Con el ocaso, el castillo entero parecía retener el aliento. Las sombras se alargaban sobre los muros de piedra, y el tono general pasaba de la actividad al recogimiento. El bullicio del día, martilleos en la herrería, pasos apresurados en los patios, conversaciones de escuderos entrenando, se desvanecía, sustituido por un silencio interrumpido solo por el chisporroteo de antorchas y el aullido lejano del viento. A medida que la oscuridad lo envolvía todo, la fortaleza se volvía vulnerable. Las puertas principales se cerraban con gruesos cerrojos de hierro, las trampillas se aseguraban y los puestos de guardia se duplicaban.
La noche traía consigo peligros muy reales, incursiones de bandidos, ataques sorpresa de feudos rivales o simplemente el temor supersticioso a lo desconocido. Dentro del castillo, el ambiente era más cálido, aunque no menos serio. El caballero se dirigía al gran salón, donde tenía lugar la cena. A diferencia del almuerzo, esta comida era más austera y también más íntima. El fuego crepitaba en la gran chimenea, proyectando sombras danzantes sobre los tapices. Se servían platos más sencillos en sopas espesas de cebada o puerro, algo de carne guisada del mediodía y pan ya endurecido, mojado en vino o caldo para hacerlo más masticable. A veces había queso curado o frutas secas. La cerveza y el vino eran imprescindibles. El agua, con frecuencia, era portadora de enfermedades. La iluminación venía de candelabros y antorchas, que teñían el ambiente de un tono anaranjado y melancólico. Se contaban historias, algunas ciertas, otras fabuladas en relatos de cruzadas, prodigios religiosos o hazañas propias. Las canciones de los trovadores, cuando había alguno, hablaban del amor cortés o de santos martirizados. El caballero escuchaba con atención, pues la noche era también un espacio para la reflexión. Durante estas cenas, el caballero podía recibir a siervos o mensajeros con asuntos pendientes del día. Algún campesino podía solicitar justicia por un robo entre vecinos. Un escudero venía a informar del estado de los establos. Incluso algún emisario traía noticias de otros dominios en matrimonios concertados, movimientos militares o acuerdos comerciales. Tras la cena, venía el recogimiento espiritual. La religión impregnaba todos los aspectos de la vida medieval, y el temor a morir sin confesión era constante. El caballero acudía a la pequeña capilla del castillo, iluminada por velas y con olor a incienso rancio. Se persignaba frente al altar y recitaba oraciones aprendidas en latín, muchas veces sin comprenderlas del todo. Si había clérigos en la fortaleza, estos podían guiar una oración más formal, pidiendo protección contra la enfermedad, el pecado y los enemigos. Ya en sus aposentos, el caballero se preparaba para dormir. El lecho, aunque lujoso para su tiempo, distaba mucho de ser cómodo según los estándares actuales. Era una estructura elevada de madera, con cuerdas cruzadas que sostenían un colchón de lana o paja. Sobre él, pieles y mantas gruesas intentaban combatir el frío, pero el aire helado se colaba por cada rendija. No había aislamiento, ni calefacción central. Incluso los ricos sufrían el invierno. El cuarto no estaba exento de molestias en chinches. Pulgas y otros insectos eran frecuentes. El caballero podía frotarse la piel con vinagre o hierbas, pero eso no siempre ayudaba. Dormía vestido, con una daga o espada corta al alcance, por si ocurría algo durante la noche. Y aún así, el descanso era necesario, porque el día siguiente traería nuevos desafíos, físicos y mentales. El sueño era un refugio, pero también una pausa inquieta. El caballero sabía que incluso entre muros de piedra la seguridad era un espejismo. Durante siglos, la imagen del caballero medieval ha sido moldeada por leyendas, relatos románticos y la cultura popular. Sin embargo, muchas de esas ideas, aunque fascinantes, no se corresponden con la cruda realidad de la época. Mito 1: en todos los caballeros eran ricos y vivían en castillos majestuosos. La verdad es que la condición de caballero abarcaba un espectro social muy amplio. No todos poseían grandes fortificaciones ni tierras extensas. Muchos eran pequeños terratenientes que luchaban por mantener sus propiedades, a menudo endeudados o dependiendo de los favores de señores más poderosos. Por ejemplo, en la Europa del siglo XIV, un caballero podía tener más en común con un granjero acomodado que con un duque. Su vivienda podía ser una modesta casa de madera o piedra, lejos del brillo de los grandes castillos. La imagen del caballero en su gran fortaleza es solo una parte de la historia. Mito 2: los caballeros vivían para la batalla, y siempre eran héroes victoriosos. Las batallas eran lugares caóticos, violentos y a menudo breves. La gloria no estaba asegurada, y la muerte acechaba constantemente. Muchos caballeros jóvenes jamás sobrevivían a su primera campaña. La guerra medieval no era una justa medieval llena de honor, sino un infierno de pólvora, sangre y sufrimiento. Además, los combates incluían tácticas poco glamorosas como emboscadas, saqueos y traiciones. La caballería pesada, aunque poderosa, podía ser derrotada por formaciones de infantería bien organizadas o por la falta de suministros. La verdadera supervivencia dependía tanto de la estrategia y la suerte como del valor personal. Mito 3: a los caballeros siempre seguían un estricto código de honor y justicia. El ideal de la caballería promovía valores como la lealtad, la valentía y la defensa de los débiles, pero la realidad era más compleja y contradictoria. Los caballeros eran humanos con defectos, ambiciones y a veces crueldad. Muchos abusaban de su poder,
imponían cargas excesivas a campesinos y se enfrentaban entre sí por disputas territoriales o políticas. La justicia podía ser selectiva y manipulada. El famoso código de caballería era más un ideal literario y religioso que una norma universalmente seguida. Rivalidades, traiciones y luchas internas eran frecuentes y a menudo tenían consecuencias sangrientas. Mito 4. Los caballeros siempre usaban armaduras brillantes y pesadas, que los hacían invulnerables. Las armaduras completas, con placas de acero pulido, eran caras y reservadas para los caballeros con mayores recursos o para ocasiones especiales como batallas importantes o torneos. Para el día a día se usaban cotas de malla o protecciones más ligeras, dependiendo del clima y la actividad. Las armaduras pesadas limitaban la movilidad y requerían ayuda para vestirse y mantenerlas en buen estado. Además, el desgaste, la suciedad y el óxido eran problemas constantes. La imagen popular de un caballero reluciente de pies a cabeza es en gran parte idealizada. Curiosidades y anécdotas: algunos caballeros, para cubrir los costes de su armamento y mantenimiento, participaban en guerras mercenarias o aceptaban trabajos como guardaespaldas de nobles poderosos, más por necesidad económica que por gloria. Las justas, consideradas espectáculos públicos, también eran escenarios donde se podían forjar alianzas o enemistades, y en ocasiones las heridas sufridas en torneos podían ser mortales o invalidantes. A pesar de su formación militar, muchos caballeros también eran agricultores que supervisaban personalmente sus tierras, y tenían que lidiar con la realidad dura del trabajo rural. El caballero medieval no es solo una figura de cuentos o películas, sino un hombre atrapado en un mundo difícil, donde el honor coexistía con la violencia y la nobleza con la precariedad. Comprender sus mitos y realidades nos ayuda a humanizar su historia y a apreciar la complejidad de una época que forjó gran parte del mundo moderno. La vida de un caballero no era una sucesión de glorias ni una historia de cuentos. Era una rutina exigente, tejida con deberes constantes, entrenamiento agotador y vigilancia incesante. Desde que el sol asomaba hasta que las velas se apagaban, su existencia estaba guiada por una sola palabra: responsabilidad. Responsabilidad hacia su señor, su tierra, su fe y su propio nombre. Ser caballero era portar más que una espada, era cargar con la expectativa de una época, un mundo donde fallar podía costar más que la vida, podía costar el honor. Y ahora te pregunto a ti, ¿tú habrías querido vivir como caballero medieval? Déjanos tu respuesta en los comentarios, y no olvides suscribirte si quieres descubrir más sobre la vida real en la Edad Media.